al WhatsApp de todos. Ya dice, ya está grabando. Disculpen, me distraje. Por mí no hay problema, yo envío esta presentación, lo envío al WhatsApp y lo tenemos todos. Bueno, yo tenía escrita una introducción a tu presentación, Melanio, que tú mismo la enviaste, que señalabas que la charla va a tratar por el Día de la Tierra. Mencionas que la tierra es nuestro hogar y que por lo tanto debemos cuidarla como tal. Utilizas los riesgos que ocasionan daño a la tierra mencionados en los mensajes de la ONU y también recomendaciones del Papa por el medio ambiente. Melanio, tú tienes 42 años de experiencia trabajando en empresas hidroeléctricas, ¿cómo es? Públicas y privadas, ponlo. Sí, públicas y privadas de la no, tanto hidráulica. El sector agrícola como el sector minero. Y también has construido presas de relaves. Así es. Eso, antiguamente separaban los relaves, los más gruesos de los más finos, y hacían paredes con los gruesos y los finos al medio, y todo era una contaminación increíble. Sí. Este tipo de presas es de hace poquito, o sea que... Pero cuando yo hice la presa de Antapite, era la niña bonita de Buenaventura, lo presentaba en todas las convenciones que tenía, porque está impermeabilizada tanto en la base, al fondo, como todo el vaso. Todo el vaso y el dique está impermeabilizado con geomembrana. Sí, pero lo importante es que algunos casos excepcionales sí existen, tanto muy malos como muy buenos, entonces, pero hay impactos ambientales en muchos lugares del Perú que hay que corregir, ¿no? Sí, sí, cierto. Yeah. Bueno, disculpa, no te permití hacer la presentación que te tocaba hacérmela, pero no hay problema, pues. Ya, sigamos nomás entonces con tu presentación. Y quería decir a todos que tú tienes 42 años ya viendo estos temas de presas y protección de agua y relaves. Adelante. Ya, gracias. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser algo de antecedentes, objetivo, cómo cuidar la tierra y los riesgos que tenemos de que la tierra se nos vaya malogrando. Antecedentes, ya desde 1945, el señor Morton Gilbert empezó a hacer un simposio de ecología humana. Él solo, ya en el 45 creo que muy pocos habíamos nacido, yo todavía. ¿Cuál fue el promotor principal para el Día del Ambiente? El señor Gaylord Nelson. En 1970 hizo manifestaciones y escogió él un día para hacer sus manifestaciones el 22 de abril. ¿Por qué? Él había analizado que en esa semana que agarraba el 22 de abril, los alumnos no tenían carga para dar exámenes, todos estaban estudiando y el clima era muy bueno. Entonces dijo, vamos a hacer esto y tuvo muy buena acogida. Pero eso él lo inició el 22 de abril, pero luego ya de eso se hizo ya más universal el 72 cuando se realiza la primera conferencia internacional sobre el medio humano en Estocolmo. Eso fue por la ONU. Eso ya fue las conferencias de la ONU del 72 y luego vienen seguidas cada 20 años. Por eso tenemos el 2002, el 2012 y la otra será el 2032. ¿Qué más tenemos? La cumbre de Río, la cumbre de la Tierra llamada Río 92, que se realizó en junio
del 92. Y las Naciones Unidas declara el 2009 el 23 de abril como Día Mundial de la Tierra. ¿Y por qué el 23 de abril? Es más o menos por las razones también que Gaylord Nelson adujo, pero también hay una tendencia medio, al que le gusta puede hacerlo, es el día que cumple años Lenin. Entonces, muchos de otra tendencia dicen, no, es para recordar el nacimiento de nuestro líder Lenin. Pero no ha sido eso, ese es el motivo. Fue porque ese día se amoldaba en esa semana que los estudiantes no tenían carga de exámenes, o sea, en esa semana no hay exámenes en Estados Unidos y el clima también es benigno, entonces permitía. Y el 2012 pues ya tenemos el Río +20, donde se dice, se realiza la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Humanas, de las Naciones Unidas. Como vemos, el título ninguna dice medio ambiente, sino el 72 dice medio humano, pero ahí sí se habla mucho de medio ambiente, se conjuga. Tal vez sea por la traducción que en inglés es environmental, medio ambiente, que es ambiente. Entonces, puede ser que por eso nosotros en español digamos medio ambiente, pero yo prefiero decirle solo ambiente. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Según la ONU, este es el día para reconocer que la Tierra y sus ecosistemas, a ver, lo vamos a ver acá un poquito, son nuestro hogar. La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Es el objetivo para tomar conciencia de eso. Y también nos dice la ONU, en ese mismo objetivo, que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza. Eso es muy importante. También dentro del objetivo tenemos al señor Joel Arias Enríquez, que nos da tres frases muy buenas. Joel Arias Enríquez es un profesional arequipeño, por si acaso, doctor en ecología y ambiente. Y bueno, nos dice que la Tierra es el espacio natural único, y nos han dicho muchos esto, ¿no? Donde conviven una infinidad de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales. Y así, y de esta manera tenemos las condiciones de vida actuales. ¿Qué más nos dice este señor Joel Arias Enríquez? El Perú es reconocido por ser uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta y cuenta con una serie de ecosistemas y componentes naturales únicos y de vital importancia, no solo para el equilibrio ambiental local, sino de toda la Tierra, por ejemplo, nuestra Amazonía. Lamentablemente, así como tenemos grandes bondades ambientales, de igual manera estamos atravesando por una serie de conflictos y problemas ambientales debido a la poca conciencia de la población sobre la importancia de nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Hasta acá estas frases las he sacado porque tienen mucho que ver con el objetivo del Día de la Tierra. Y acá sí, ¿cómo podemos ayudar a la Tierra? Según el Servicio Católico de Socorro de Estados Unidos, CRS, no lo digo en inglés porque yo no soy bueno pronunciando inglés, así que mejor en castellano. Hay 10 formas de ayudar a la conservación de nuestro planeta. 1, aprende más sobre el cambio climático.
ahora vamos a ver algo del cambio climático. Aboga por nuestra tierra y sus habitantes, o sea, donde podamos hablar sobre el cuidado ambiental, digamos. Planta un árbol en tu comunidad y de ahí es esa foto, por ejemplo, que pongo. ¿Por qué? Este es frente a mi casa. Yo ahí he plantado más de 50 árboles y como lo ven ya está como bosque casi. Lo he regado comprando los árboles, lo he regado inicialmente con balde, ahora ya le pongo manguera, pero lo he hecho crecer y así está. Y me parece que es una de las acciones para cuidar a nuestra mamapacha o Pachamama. Sembrar árboles. Apoya a los agricultores y sus familias y también reza lo que nos decía ayer Manuel. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más formas de ayudar? Hay que conocer el programa de apoyo a los agricultores. De repente ahora con este gobierno se ha dado la nueva reforma agraria. Con esto no quiero decir que estén acuerdo o desacuerdo, donde al menos han ofrecido apoyar con fertilizantes, con semillas y bueno, apoyo a los agricultores. Me parece buena idea. Dona si puedes, si tienes algo que donar, dona. Envía una tarjeta virtual indicando el cuidado que debemos poner por la tierra. Consume responsablemente. En este consumo responsable debemos tener mucho cuidado porque muchos decimos no al plástico. Pero si no es plástico, las bolsas, ¿de qué lo hacemos? De papel. Y el papel usa madera. Y entonces nos volvemos otra vez, desaparecemos la madera. Entonces, más bien, acá luego veremos, más bien hay que usar las 3 R's. Recicla, reusa, reduce. O sea, usar poco, lo mínimo, reusar las bolsas, vez y vez, y bueno, reciclar. Y conéctate a las redes sociales y comparte los conocimientos que tengas o lo que puedas haber hecho. Yo en mi caso, como les digo, he hecho este pequeño sembrío de árboles, está frente a mi casa, me da gusto porque al menos le da más vista para la casa. Y riesgos. Acá sí tenemos cómo es que se malogra la tierra. Acá hay un problema, nosotros decimos cambio climático y calentamiento global. No me dejará mentir acá Manuel y también mi compañero Hugo Guamaní. El cambio climático y el calentamiento global son procesos geológicos normales. Lo que pasa es que nosotros lo hemos acelerado muchísimo. Ya salió de la normalidad y ahora nosotros lo hemos acelerado, entonces ya se pone más difícil poder vivir acá y muchas especies se pierden porque lo hemos acelerado. Hemos acelerado el calentamiento global y el cambio climático. Porque yo creo que, yo no soy geólogo, pero sí Manuel y Hugo me dirán que venimos de una glaciación, ¿verdad? Y vamos a un calentamiento y luego otra glaciación, pero en tiempos, pues, creo que son millones de años, así son tiempos geológicos. ¿Qué gases de efecto invernadero tenemos? Naturales y antropogénicos. El vapor de agua, que hay una cierta cantidad que naturalmente tiene la atmósfera, el dióxido de carbono, acá vemos cuánto estamos emitiendo a la atmósfera, el óxido nitrógeno, el metano y el ozono. Son los gases de efecto invernadero más importantes. ¿Qué actividades humanas producen gases de efecto invernadero? La combustión de carbón, petróleo, gas, que produce dióxido de carbono y óxido nitrógeno. La tala de los bosques, la deforestación, que produce, ya no hay captura de dióxido de carbono ni emisión de oxígeno.
El desarrollo de la ganadería. Muchos dicen, se jactan de tener grandes galpones de ganado, pero los vacunos cuando rumian producen metano. Por eso que ahora hay una corriente en que están tratando de variar su forma de estómago del vacuno para que ya no rumie. Bueno, ¿cómo lo harán? Eso los biólogos los harán, yo ahí no me meto. Y luego, los fertilizantes que contienen nitrógeno producen emisiones de óxido nitroso. O sea, nosotros ayudamos, aumentamos, porque estos gases, vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitrógeno, metano y ozono, son naturales también, se producen naturalmente, pero nosotros le ayudamos. 5 industrias que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. La producción de energía. Por lo tanto, debemos disminuir el uso del carbón y petróleo para la generación de energía eléctrica. Nosotros todavía tenemos plantas de producción de energía eléctrica a petróleo. Carbón no sé, no tengo entendido, pero a petróleo sí. Eso debe reemplazarse por la energía que se produce en las hidroeléctricas. Y bueno, lo que dice también la literatura es que vayamos a la energía eólica o energía solar. Luego la industria del petróleo, el transporte que utiliza combustibles fósiles y sus derivados, el sector de la moda utiliza tintes que son muy contaminantes y lo que a veces nadie quiere decirlo, el sector alimentario. La agricultura utiliza fertilizantes, plaguicidas, químicos sin mucho control. Seguimos con los riesgos. Acá estas láminas van a ser datos de Estados Unidos en el transporte y luego veremos los datos de Perú. En el transporte del año 2017, más o menos el 34.2% del total de las emisiones de CO2 fueron el total de emisiones de CO2 en Estados Unidos y el 27% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el 27.7 emisiones de gas de efecto invernadero en transporte. Eso incluye fuentes vinculadas al transporte de vehículos en carreteras, avión, marítimo y ferrocarriles. ¿En qué más? Electricidad. La combustión de combustibles fósiles es la segunda fuente más grande de emisiones de CO2, aproximadamente el 32.9% del total de emisiones del CO2 y el 26.7% de las emisiones del gas de efecto invernadero en Estados Unidos para el 2017. Y en la industria, en la producción y consumo de cemento, hierro, acero, sustancias químicas, la combustión de combustibles fósiles de diversos procesos industriales representó el 15.4% de total de emisiones de CO2 en Estados Unidos y el 12.5% de total de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2017. No he buscado más para actualizarme, pero al menos hasta esa fecha eso es lo que he encontrado. Y ahora en el Perú. En el Perú he encontrado datos del 2016 que revelan que el 53.09% de emisiones corresponden al uso de la tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura. O sea, no era lo que se dice el transporte, no. La mayoría es cambios de uso de la tierra y silvicultura. En el Perú, el 2016 se emitió 205 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Bueno, a nivel mundial pues representa menos del 1%, pero de todas maneras todos tenemos que tener cuidado en esto. Finalmente, ¿qué pasó con el efecto pandemia? Perú dejó de emitir 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, según datos del MINAM. De esta cifra de 1.6 millones, 626,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente fueron evitadas por el transporte urbano de Lima Metropolitana y el Callao. O sea, que como había menos transporte, se evitó 626,000 toneladas. ¿Qué más riesgos tenemos? Riesgos de deforestación. Acá sí datos peruanos. Entre el 1990 y 2000 se deforestaron 16 millones de hectáreas. Y entre el 2010 y 2020 se deforestaron 11 millones de hectáreas. Eso significa mucha área. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, al menos hablar cuando uno se encuentre en zonas que tienen forestación. Debemos nosotros siempre proteger eso, tratar de que la gente entienda, la población entienda que eso es nuestra vida, esa forestación es nuestra vida y no debemos malograrla. Y la otra es la contaminación por plásticos y otras basuras. Todos sabemos que el plástico es una amenaza para la vida en general, porque el plástico botado lo comen las aves, los peces, todo animal lo puede comer y malogra su estómago y se muere. Por lo tanto, en el uso de los plásticos debemos tener presente mucho las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Eso para mí sí es sagrado, utilizar las 3 R's. Yo no voy tanto a dejar de usar, sino reducir, usar menos. ¿Por qué? Porque si dejo usar plástico como la política del MINAM hace poco, creo que allá vamos a dejar de usar plásticos en el Perú. Bueno, y entonces las bolsas, ¿de qué van a ser? De papel, pues destrocemos más los bosques, desaparezcamos nuestra selva porque vamos a necesitar muchas bolsas. Entonces, para mí lo importante es practicar estas 3 R's. Me gustan más las 3 que las 5 R's también hay, pero yo pienso que se reducen a estas 3. También es muy importante crear normas sobre el contenido plástico reciclado para los principales productos de consumo. Por ejemplo, un maletín. Yo tengo un maletín que ha sido, y ahí dice, yo fui 18 botellas de plástico. Y mi maletín funciona muy bien, ya lo tengo como 6 años. Esto puede desvincular los precios del plástico reciclado y del plástico virgen y crear una demanda de mercado local de productos de plástico reciclado y reutilizarlo creativamente. Eso es lo que tenemos que ir nosotros. Todos debemos ir a utilizar pues creativamente el plástico, usar lo menos posible, pero no, como yo sí, la verdad estoy en contra de decir, ya no se usa plástico. Lamentablemente tenemos que seguir utilizando porque es necesario, mientras no se saque otras bolsas que no sean de ¿qué se llama? De madera, o sea, de papel. Bueno, de tela, si hay materia prima para hacer de tela, sería bueno,
pero eso ya son políticas. Y un dato especial, en el Perú se utilizan cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas al año. Eso significa casi 6.000 bolsas cada minuto en el Perú. Y en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día. Y esto pues representa el 46% de los plásticos a nivel nacional. Y esto es algo normal porque al menos la población de Lima es la tercera parte a nivel nacional y por lo tanto van a consumir más. Por supuesto que ahí no es la tercera parte, sino un poco más, pero va pues de la mano con la población. Sí, donde hay más población se van a utilizar mucho más, pero vamos a tratar de crear conciencia para que se disminuya el uso. Y acá esta lámina nos dice lo que ya el uso promedio de plásticos en el Perú, 30 kilos por persona por año. O sea, cada uno más o menos está usando 30 kilos de plástico al año. En el Perú se utilizan 3.000 millones de bolsas plásticas al año. Y a lo que les decía, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 46% de los residuos plásticos. Tiempo de vida. Y esto, o sea, ¿por qué debemos utilizar y reutilizar los plásticos? Dejar de usar y reutilizar mucho, usarlo con mucho cuidado. El tiempo aproximado de degradación. Esas bolsas demoran 400 años. Alguien podrá vivir para enterrar su bolsa y ver lo que ya no haya en 400 años. No vivimos nadie, ¿verdad? Los vasos de Tecnopor que nos gusta utilizar para gaseosa o a veces en reuniones usamos para café. 1000 años demora en degradarse. Y las cañitas, los sorbetes, 200 años. Eso significa que van a estar mucho tiempo en nuestro planeta y por lo tanto usemos menos. Ya en el 2015, el 90% de las aves marinas habían ingerido plástico. O sea, casi todas. Y al final, como vemos cuál es la producción mundial de plásticos, pues al 2020, 500 millones de toneladas. Y como vemos, crece pues rapidísimo. En 1980, 56 millones. El 2002 ya teníamos 204 millones. El 2013, en 11 años, 299,000 millones. Y el 2020 se duplicó, 500 millones. Por lo tanto, tratemos de usar con mayor responsabilidad el plástico e instruyamos a nuestra familia y a todos nuestros allegados. Y seguimos con los riesgos. Nosotros también, a nosotros nos gusta llevar mucho. Vemos, por ejemplo, vamos de viaje a la selva y decimos, uy, esto lo voy a plantar en mi jardín, voy a tener en una macetita esta plantita, algo así. Y no sabemos que estamos llevando algo que va a malograr el ambiente. Por ejemplo, la hierba kikuyo. Existe mucho en costa y sierra. ¿Y sabes de dónde fue traída? Del África. ¿Y a dónde? Al terminal, al ferrocarril, ahí a la estación de desamparados. De ahí se ha extendido a todo el Perú. ¿Por qué? Porque alguien lo trajo y dijo, qué bonito, puede servir. Sí, ha servido para malograr muchísimos terrenos. El hecho Chapumba en la selva.
también podemos traerlo de repente y decimos, uy, qué bonito, mira las hojas, todo. Y al final traemos una pandemia a nuestra casa o a nuestra zona. ¿Qué más tenemos? El eucalipto, que lo usamos inclusive para la gripe, ¿verdad? Estas ramitas. Pero el árbol, donde crece eucalipto, no crece nada más. ¿Por qué? Porque uno, caen las hojas y tapa toda la capa de suelo y además le da, lo acidifica. Malogra todo el cielo. Y el eucalipto se trajo de Australia. ¿Que lo usamos mucho? Sí, sí lo usamos mucho. Y sirve de madera, creo que muchos tenemos. Pero es algo que acá constituye una pandemia. La liebre europea. Nos parece conejito bien bonito, pero esto ha desaparecido a los conejos. O sea, y además es tan voraz que acaba con todos los pastos. Y ya los otros animalitos ya no pueden comer porque se lo acaba. ¿Qué más? El gusano rosado del algodón no teníamos. Viene de Australia, pero nos llegó el 82 con el niño. Ahí nos llegó de Ecuador. Y ese es nuestro problema. Ahora es un problema para el algodón. Y el mejillón dorado. Y también creo, a ver si este es el mejillón dorado, que no, esto es de mar, no lo hemos traído, pero ha llegado. ¿Qué más? Caracol africano y caracol venenoso de mar. Esto lo hemos visto muchas veces. Esto también infesta todas las zonas y mata a todas las plantas que uno quiera sembrar. Y por esto vamos a ver qué nos dice la ONU. Recordemos que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía de la naturaleza y la tierra. Eso nos dice la ONU. Y el Papa Francisco, ¿qué nos dice? La Jornada Mundial de la Tierra es una oportunidad para renovar el compromiso de amar a nuestra casa común, a la Pachamama, que no es un depósito de recursos para explotar. Cuidemos de ella y de los miembros más débiles de nuestra familia humana. Y la otra reflexión del Papa Francisco nos dice, la pandemia del coronavirus ha demostrado que la Tierra puede recuperarse si le permitimos descansar. O sea, tiene resiliencia, pero también debemos dejarle un poquito que descanse, porque si no, ya no puede usar la resiliencia. Y ahora escuchemos el himno a la Tierra. Donde dormir, donde jugar, que brindar todo el amor, toda la paz, todo el calor. La tierra es nuestra madre, la Pachamama no puede morir. Salvemos a nuestros árboles, a nuestros ríos y a nuestra piel. El aire quiere vivir.
Resplandeciente, agradecerá. Muy agradecido. Esta canción lo incluyó, le solicité que lo incluya pues Carlitos Salazar y él muy gentilmente me dijo, ya lo tienes la canción, ahí está para pasarlo en la misma presentación. Ha sido gracias a Carlos Salazar, muy amable y muchas gracias por su atención. Espero que de algo haya servido esta pequeña conferencia. Muchas gracias, Melanio. Muy valiosa tu presentación que nos permite visualizar el problema del cuidado de la tierra, ¿no? Hay muchos temas más que seguir desarrollando a futuro porque es una necesidad imperecedera esto de cuidar la tierra. Ahora hay una nueva corriente que quiere cuidar las tierras cultivables, o sea, las tierras naturales, como ecosistemas, como si fueran seres vivientes complejos. O sea, ya no solo los elefantes, los arbolitos aislados, sino la tierra que tiene hongos, que tiene virus, bacterias, que tiene ecosistemas valiosísimos. El otro tema que también estaba viendo en Australia, ya se comercializa el agua como si se vendiera petróleo. Hay tanta escasez de agua que ahora ya es un tema álgido. Entonces hay que buscar que cada mes tengamos algún tema así, porque ¿qué mundo le estamos legando a nuestros hijos, no? Nos está ganando la destrucción del planeta que la construcción de mejor vida. Es lo que está pasando. Bueno, ya creo que Hugo ofreció un tema. No sé para cuándo lo van a programar, pero si hay de las bambas, yo también puedo hacerlo, puedo presentar algo. Más que todo por los problemas actuales que hay, ¿no? Pero eso depende de todos. Muy buena tu presentación, Melanio. Mis felicitaciones. Efectivamente, este tema del ambiente, aún redunda la palabra medio ambiente. Este tema del ambiente se empieza a gestar en los años 70, 80. Y en el año 2000, estamos hablando del 2002 aproximadamente, ya se normaliza.
digamos, no se normaliza, sino más bien se le pone dentro de las, de las normativas de la ISO, ¿no? Acuérdate que la ISO 14001 empieza en el 2002, si no me equivoco. 2003, sí. Sí, perdón, en el 2003, en el cual se trabajó bastante, y desde entonces ya se viene trabajando muy arduamente. Todos los proyectos deben tener un estudio de impacto ambiental. Todos, absolutamente todos. Desde la construcción de una pequeña casa, un pequeño ranchito, hasta las grandes empresas, es que se les obliga a, a presentar un estudio de impacto ambiental. Esa serie de normas de la ISO 14000 es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente. Estoy leyendo un resumen acerca de la certificación de la ISO, ¿no? Que cubre aspectos del ambiente, de productos y organizaciones, destacando la norma 14001, ¿no? Es un estándar internacional de gestión ambiental, publicado en 1996, tras el éxito de la serie de las ISOs 9000 para el sistema de gestión de calidad. Y desde entonces se ha venido trabajando basados en esta ISO. Particularmente me tocó a mí trabajar en el gas de Camisea, y tuvimos que recolectar una serie de información para poder obtener esa certificación, ¿no? Y este tema del ambiente es muy complejo. Es tan complejo que desde ya el año 39, 40, ustedes recordarán el historiador y geógrafo, nuestro gran, si ustedes recuerdan, a ver, perdón un ratito. Si ustedes recuerdan a Javier Pulgar Vidal. Claro. Claro. El historiador, geógrafo, presenta su libro. Acá particularmente tengo este librito sacado de ahí un papiro, ¿no? Una reliquia, sobre las 8 regiones naturales del Perú. Desde ese entonces, nosotros ya conocíamos que existían las 3 grandes regiones naturales. Después se le agregó el mar peruano, ¿no? Costa, sierra y selva, y después ya se le agregó la 4ª región natural como el mar peruano. Pero muy poco conocemos los trabajos de nuestro, digamos, nuestro sabio salesiano. Yo lo considero sabio salesiano porque fue él quien de manera sistemática propone las 11 regiones naturales del Perú. Me estoy refiriendo a Antonio Brac. Antonio Brac, ministro del Ambiente de 2008 al 2011, si no me equivoco, fallecido a la edad de 74 años, joven, realmente joven, en pleno desarrollo de su saber. ¿Cuánto más hubiese hecho por el Perú? Con él se inicia, y debe saberlo muy bien Melanio, con él se inicia la formalización de la minería ilegal, ¿no? Entonces, yo particularmente le tuve mucho aprecio al doctor sobre este tema. Bueno, pasando sobre lo que es riesgos, solamente quiero enfatizar un poco sobre este tema. Se habló mucho se habló y conocemos muy bien sobre los temas del calentamiento global, el efecto invernadero, la emisión de los gases invernadero, etcétera, ¿no? Como, digamos, un riesgo que no lo vemos, pero que sí sentimos. Pero hay otros riesgos, y es lo que inicialmente al principio estaba comentando, y hay otros riesgos de movimientos de tierra, o sea, el mover. Mientras la montaña, mientras la ladera, mientras el terreno natural no se toque, está en equilibrio. No hay ningún problema. Pero cuando ya tocamos y sacamos un pedazo de roca, un grano de arena, ya estamos modificando el aspecto natural del terreno. Y entonces ya empieza a desestabilizarse, empieza a moverse el equilibrio natural del terreno. En obras puntuales hablemos de edificios, represas. Los riesgos naturales tienen su límite, ¿no? Tienen su límite de inicio y fin en corto plazo. Es decir, cuando se construye una presa, por ejemplo, hay riesgos de estabilidad de laderas en el vaso, hay riesgos de asentamientos en el cierre, hay riesgos de inundaciones por rotura de cierre, etcétera. Pero la remediación
ocurre, digamos, en un lapso muy corto, 1 año, 2 años, 5 años, por decir lo más crítico. En obras lineales, el tema es mucho más complejo. Cuando se hace un corte, se produce un talud y ese talud tiene que madurar, tiene que estabilizarse. Si no se estabiliza, va a ocurrir los derrumbes, tanto derrumbes de la ladera positiva como de los taludes inferiores, etc. Y si a esto nosotros le agregamos, o mejor dicho, se realizan estos trabajos en zonas lluviosas, tipo ceja de selva, o en la cordillera andina, etc., el periodo de maduración es bastante largo. El proyecto del gas de Camisea se inició en el año 2002. 2002 con un movimiento de tierra de alrededor. Permítanme presentarles, por favor, una pantalla acá. No sé si lo ven. Ahorita se va a ver. Ya. ¿Sí? Sí, se ve. En el año 2002 se inicia las operaciones, mejor dicho, la construcción del gasoducto. En el 2002. Estamos a 2022. 2022, ya como 20 años, y aún no se estabilizan las laderas en todo el trayecto, en todo el proyecto. Se están realizando obras de remediación geotécnica, obras de prevención de geotécnica, etc. Porque el terreno, un terreno que se ha formado en millones de años no se puede estabilizar en un lapso de 10 años. Definitivamente no. Las carreteras. Si no, ustedes, nosotros que conocemos de cerca la carretera central, Ticlio, la carretera, ¿cuántas veces hemos visto los derrumbes sobre la carretera central? En Chosica, hasta el Infernillo, etcétera, todo ese sector, ¿no? Y se venía el cerro y se venía el cerro, solamente por utilizar un espacio de un ancho que, digamos, de 6 metros, ¿no? De 6 metros para que pueda pasar un par de vehículos. 6, 12 metros que sea lo máximo. Pero el corte que se ha realizado, ¿no?, desestabiliza. Y ese es el impacto que nosotros generamos para el desarrollo. Acá les presento a ustedes un esquemita sobre las operaciones que realiza COGA en el transporte del gas de Camisea. Hay un sector costa, no sé si ustedes ven ahí el cursor, hay un sector sierra, perdón, este es el sector selva, este es el sector sierra y este es el sector costa, ¿no? Se han realizado 700, solamente para el transporte de NG, o sea, el gas, 729 kilómetros, desde el Malvinas hasta Lurín. Es lo que he encontrado. Hay otro ducto que es de NGL, que viene desde Camisea hasta Pisco. Hasta Pisco. Y atraviesa las 3 regiones naturales. En total, el movimiento de tierra en construcción ha llegado a alrededor de 50 millones de metros cúbicos. En el sector de selva, el movimiento de tierra, si nosotros podemos imaginarnos selva como un llano, no es como tal. Tiene también sus pequeñas lomadas, hasta alcanzar la ceja de selva. Una vez que alcanza la ceja de selva se desestabiliza más. ¿Por qué? Porque los terrenos ya han sufrido alteración. Tienen una lluvia continua, alrededor de 3.000 a 4.000 milímetros por año. Cuando nos trasladamos a la sierra también tiene sus particularidades. Tiene fuertes pendientes. Acordémonos que los valles interandinos están en todo el sistema orográfico del país. Cuando baja a la costa, bueno, en la costa ya es un poco más, digamos, un poco menos crítico. Sin embargo, los huaicos, todas las avenidas que vienen de la sierra en temporada de lluvias, invaden estas obras, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho movimiento de tierra, particularmente en la zona de transición de la selva hacia la sierra, tiene que atravesar todo el lomo de la cordillera. Nosotros le llamamos
le llamaba pasos estrechos. ¿Por qué? Porque como es la divisoria de aguas, y tiene que pasar por ahí, porque por ahí ese proyecto, han tenido que realizar un corte. Este corte que le han hecho en el Loma ya ha variado el ecosistema del sector, porque le ha variado la línea divisoria de aguas. Imaginemos nosotros de que las puntas dividen las aguas, tanto para el occidente como para el oriente. Al modificar, nosotros estamos variando el balance hídrico y estamos generando una mayor erosión, una mayor desestabilización en alguno de los dos puntos, porque ya le estamos variando la línea divisoria de aguas, ¿no? Estos son los impactos que produce el ser humano para el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Solamente ese era mi aporte y bueno, esperemos que quizás estoy elaborando por ahí una presentación en base a cifras y espero que muy pronto, quizás para julio, tengamos ya algo para comunicarles a ustedes la inquietud sobre el medio ambiente. Y muy bien, me alegra que seamos nosotros conscientes, tomemos conciencia de que vivimos en un planeta Tierra, que no es nuestro, ¿no? La Tierra, el planeta Tierra es de nuestros hijos. Ellos nos lo prestan para que nosotros les devolvamos tal cual como lo recibimos. Ese es el mensaje y bueno, eso era lo que quería comentarles. Bien. Gracias, Melanio, gracias, Hugo. Gracias, En realidad necesitamos estos temas porque tenemos que transmitir a las personas que desconocen por completo lo que ustedes nos están enseñando. Porque todo el mundo echamos la culpa a cualquier cosa, pero no conocemos realmente qué está sucediendo. Y por eso es importante estos temas, porque también genera estos conflictos con las comunidades, porque no hay un verdadero estudio si una obra que va a generar beneficios, qué cosa hay en contra, ¿no? Eso nos va a permitir también que nosotros podamos conversar con terceros, gracias a sus conocimientos, y podamos seguir adelante. No sé si continúan la charla. ¿Alguien quiere más conversar? Estamos a su disposición. Melanio, es para felicitarte y agradecerte igualmente a Hugo por sus aportes. Ciertamente que esos temas son objeto de algunas otras charlas posteriores. Charlas no. Ya no, quito la palabra porque ya sé que no eres charlatán. Exposiciones o presentaciones. Presentaciones, efectivamente. No quiere ser como el doctor Condori. No. De hecho, sobre temas ambientales, como fue pedido del padre Alberto, ya estoy preparando la presentación sobre los humedales. ¿Humedales en general o humedales en Ecuador? A ver, el tema que va a presentar son justamente los humedales aquí en el Ecuador, en base a una obra que escribí, pero también estoy haciendo algunas investigaciones sobre humedales en el Perú y sobre todo lo que corresponden a Lima y a Lurín. Ya. Sería bonito si lo puedes hablar también del humedal de Ite, que es de Sauder. O sea, se produjo por los relaves de Sauder, pero ahora es un lindo humedal que ya va a ser reconocido por Ramsar. Entonces sería bueno, o si no, yo te apoyo en esa parte. Sí, te voy a pedir esa información. La desconocía, así que muchas gracias.
Si no me equivoco, en el país hay como 14 zonas humedales reconocidas. Sí, sí, ¿Sí, sí. Melanio? ¿No? Sí, 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 sí. Sí. Está... Aquí en el grandes, Ecuador estamos son hablando de 12. las grandes, no, hay otros humedales mucho más pequeños, ¿no? Claro. Los que han sido reconocidos como Está medio humedales Ramsar, mundo. aquí en el Ecuador son 12. Claro, existen muchos más, pero como estamos diciendo los Ramsar, que son de reconocimiento mundial, aquí son 12. En el Perú, como tú lo dices, están por los 14. Bueno, si ¿Algún ya hemos comentario más? agotado, nos despediremos. Bueno, sería bueno de repente ya poner fecha. Hugo dice para junio, creo decías, o julio, tu exposición de... Junio todavía que está topado, creo, con lo de Carlos, ¿no? Carlos va a hacer una presentación Los humedales, sí, de humedales, ¿no? claro que sí. Hay que hacer cola. Sí. Salvador ya envió, por si acaso, todos los temas del trimestre. Sí, 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 sí. Entonces habría que ver si para el Julio. siguiente trimestre o para haber alguna fecha que de repente no puedan hacerlo, ¿no? Las personas encargadas. ¿Está bien? Bueno, creo que agotamos. Opas, muy bien, habla mi estimado. Gracias más bien por gracias por darme la oportunidad y como así entre amigos, pues es cuestión de que nos digamos quién puede hacer tal tema y ahí estamos, ¿no? Manuel, Pero ¿querías no hablar, quién, Manuel García? quién puede dar charla, no, sino quién puede desarrollar tal tema. Por supuesto. Sí, me permiten. Sí, Manuel. Bueno, ustedes saben, bueno, antes de decir lo que pensaba comunicarles, agradecerle a Melanio y a Hugo por sus aportes tan valiosos. Ustedes saben por qué Charlie Chaplin hacía sus películas mudas. Bueno, el asunto dicen que es porque estando en el colegio, él era muy hablador y el maestro le dijo, no Charles Chaplin. Ya que hablaban de las charlas, me acordé de ese chascarrillo. Bueno, mi pregunta era más que todo para los científicos que nos han transmitido sus conocimientos. Si es que el sistema planetario, pregunto, con estos fenómenos astronómicos, conocidos como el afelio, el perihelio, afectan o en qué medida, si afectan o no, y si afectan, en qué medida pueden tener una influencia en la glaciación, en la inversión, en la invernación, en el efecto invernadero, etcétera. No sé, creo que eso lo podrían contestar los dos geólogos que tenemos, Hugo Guamaní o Manuel Basurto. Yo de repente conozco muy colateralmente. A ver, Huguito, yo de eso no... Creo que además Yo es un tema minero. astronómico, ¿no? Sí, más astronómico. Pero sí, o sea, nosotros vivimos en un sistema solar, en un sistema planetario, ¿no? Y todo el sistema planetario está equilibrado, digamos, guarda su equilibrio con la gravedad. Los cuerpos permanecen en su lugar, sea de forma estática o en movimiento, por la atracción gravitacional entre ellos, ¿no? Esa es la ley de la gravitación universal. Así lo describió Einstein. Entonces, toda modificación en el universo necesariamente afecta a los seres humanos. Si no, hablemos por qué se produjo la desglaciación, la época de la desglaciación. ¿Por qué es que ahora, por ejemplo, el clima está variando, ¿no?
Entonces, yo creo que más bien deberíamos preguntarnos si esto es cíclico, ¿no? En la era geológica, millones y millones de años, se ha visto de que incluso en estudios de paleomagnetismo se ha visto de que la dirección norte-sur ha cambiado diametralmente. Lo que antes era una zona verde, lo que antes era una zona superpoblada de seres vivientes, hoy es un desierto. Este desierto no es sino el sepulcro de toda la materia viviente, ¿no? Y de ahí los pozos, ¿cómo se llaman? Los yacimientos petrolíferos, porque hay más petróleo en los desiertos de allá del Medio Oriente, ¿no? Y es eso, o sea, varía el sistema planetario. Lo que dice, por ejemplo, Manuel García es que va a haber ¿cómo se llama? El perihelio, ¿cómo es lo último? Afelio. El afelio va a influir en el clima. No va a influir en el clima va a ser un poco más frígido y lo estamos viviendo, ¿no? Lo que antes nosotros sabíamos distinguir y el Perú particularmente tiene muy marcados las estaciones. El otoño ya no es otoño, sino que ya es invierno. En Arequipa ya se está sintiendo el invierno y estamos en otoño y este otoño va a durar hasta junio. Y en junio hay un cambio de estación a invierno, recién en junio, hasta septiembre. O sea, vamos a tener un invierno que va desde ahora, mayo, hasta septiembre, por lo menos en el sector sur. Creo que lo que menciona Carlito García es importante porque el desierto de Sahara, que es el más grande del planeta, está demostrado que antes fue una frondosa selva. En las partes inferiores se han encontrado cuevas, han encontrado restos de fósiles, de todo tipo de vida. ¿Cómo ha cambiado el planeta? Es por el giro del clima, el clima, las lluvias. Pero no aprendemos. Seguimos maltratando la tierra. Bueno, yo creo que es parte también de lo que cada vez somos más. O sea, más vamos para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos más. Entonces, es bien complicado determinar hasta cuándo, ¿no? Por ejemplo, nosotros creo que la mayoría tiene 2, 3 hijos, o 1, 2, 3 hijos, no más. Pero yo, por ejemplo, en mi casa hemos sido 11. Mi hermana mayor tuvo 13. Tiene, de los cuales uno solo falleció y joven, el resto vivos. O sea, así se va aumentando la población. ¿Hasta cuándo? Hasta que reventemos posiblemente. Ahora, ¿qué solución darle a eso? Yo no sé. Gracias a Fujimori nos dijo que venía con nuestra yuca, ¿no? Bajo el brazo. Ahora, como no hay yuca, estamos fregados. Ahí no se cumple la ley de que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿no? No. El ser humano más lo que se reproduce, pero poco se destruye. Bueno, es que queremos vivir más, todos tenemos más esperanza de vida y queremos tener más hijos, entonces ese es el problema. Ahora, si fuera un cambio natural, que bueno, ya yo tuve 2 hijos, me muero y los otros 2 crecen, morimos los papás y los otros quedan, ahí no habría aumento de población, pero no es así. Pero es un problema también económico, porque el sostén de los jubilados
está en base a los aportantes jóvenes. Si nosotros éramos 7 hermanos, vamos a decir que los 7 de alguna manera contribuíamos con la jubilación de nuestros padres. Yo tengo... Perdón. No sé en mi caso yo tengo 3 hijos. Ya 3 van a sostener a 2. La proporción de 7 a 2 y de 3 a 2 es casi la mitad. Y si así vamos estableciendo, llegamos a la frase de la señora entonces presidente o directora del Banco Mundial, que decía: no hay que invertir en prolongar la vida de los ancianos porque es una pérdida económica. Eso decía un francés. No solo una francesa que era la del Banco Mundial. Entonces, había que desaparecer a los mayores. Sí, y hay otro dato importante poblacional que ha estado en el WhatsApp de ADES, una conferencia, cómo los islamitas están reconquistando Europa. Porque mientras los europeos tienen 1 o 2 hijos, los musulmanes, etcétera, etcétera, tienen 7 en una esposa. Y como tienen 2 o 3, tienen 21 hijos. Entonces, por cada español nacerán 2 españolitos. Por cada musulmán o árabe nacen 21. Entonces es la reconquista de los árabes de la Europa. Pero bueno, ese es un tema aparte. Lo que yo quería hablar era de, me he enterado, y en esto Carlos o Marcelo nos podrán informar mejor, es que en Ecuador en concreto ha habido un estudioso que ha cogido el plástico y lo ha trabajado en forma inversa. Sabemos que el plástico es un derivado del petróleo. Y este estudioso ecuatoriano ha hecho el proceso al revés. Y entonces ha reconvertido el plástico en petróleo. Mayores datos no tengo, pero sí me llegó este impacto que creo sería importante que nos demos cuenta que si bien estamos destrozando nuestro medio, podemos rectificar el destrozo. Miren, yo trabajaba en un colegio donde teníamos unos eucaliptos, ¿qué les voy a decir? Los niños de inicial, para abrazarlo, por lo menos tenían que ser 3. Y los promotores del colegio decidieron construir allí y sacaron la raíz de un eucalipto, no les miento, sirvió de base para hacer todo un sótano de aulas. De aulas, o sea, si el edificio estaba pensado de 2 pisos, al sacar estas raíces, sirvió para hacerlo de 3 pisos. Porque el sótano, que estaba en declive, se prestaba magnífico para eso. El director del centro educativo casi va a la cárcel por destruir el sistema. Y sucedió lo que nos ha puesto Melanie, que justamente el abogado defensor apeló a lo que ha dicho Melanie, que no es que destruye, sino al contrario, está favoreciendo el sistema porque el eucalipto es destructor. Esto
yo lo escuché cuando Clérigo fuimos a Huancayo, porque en Huancayo había mucho eucalipto. No sé si los huancaínos me pueden negar o afirmar. Lo propio en La Paz. Lo propio en La Paz. La Paz, ustedes saben que es un tajo en el Ande. La olla de La Paz. ¿No es cierto? Y para evitar el deslizamiento de tierras, están los eucaliptos. Sin embargo, hará cosa de 3 o 4 años hubo un derrumbe, vamos a decir, espantoso, porque no se lo esperaban los paceños. Entonces, creo yo que así como hemos destruido, habría que promover también el proceso inverso. No solo evitando, sino reaccionar proactivamente para ver cómo remediamos estas situaciones que se han creado. No sé qué podemos decir al respecto, ¿no? Y el problema, por ejemplo, que lo hemos vivido aquí en Arequipa, muchos de ustedes que han estado por aquí, Arequipa, seguramente han estado en Majes. Majes era una tierra de frutas exquisitas. Incluso unos mangos, que no es estos mangos que hay en Ica, redondos, que parecen pelotas, no, eran unos mangos que parecían unas lenguas, que iban de 10 a 15 centímetros o 20. Pero con el cultivo del arroz, que se generalizó en Majes, desapareció las condiciones de la tierra para reproducir la fruta. Y entonces se han ido perdiendo, concretamente, por ejemplo, estos mangos de los que les hablo, desaparecieron. Han quedado una que otra, como decimos en Arequipa, una que otra mata en la ladera de algún cerro, y de allí se está procurando reproducir. Pero es que, como decía mi tocayo Hugo, mover una piedra es una modificación del medio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo establecemos una red de comunicación, vamos a decir, vía transporte? Cualquiera de ellos, ¿no? Porque cualquiera va a alterar el medio. Si usamos lanchas, los pequepeques en la selva, va a tener que haber consumo de petróleo. A no ser que usemos remos. Pero también vamos a modificar porque tenemos que usar los troncos para hacer los remos. Entonces, yo creo que tenemos que obrar equilibradamente. Y ahí está el desafío. En el trabajo equilibrado de todas estas situaciones. Me gustó mucho la exposición previa a la exposición central de Melanio, que nos comunicaba cómo la minería, la gran minería, es la que más se preocupa de afectar lo menos posible el ambiente. Me acuerdo que en uno de estos chats que existen, conversábamos sobre la minería, no en el de ADES, en otro. Y, lógicamente, la ideología de por medio se atacaba a la gran minería. Y yo tuve la desafortunada intervención al decir, bueno, y no hay ninguna palabra sobre la minería informal, que es peor.
porque no tiene ningún control. Y recibí como respuesta, pero la minería informal es de los pobres. La minería formal es de los millonarios. Bueno, comprenderán que ya no había argumento, ¿no? Así es que me retiré calladamente. Pero hay unas palabras que dijo Pablo VI, me parece que es en 80º Adveniens, conmemorando la escrita por León XIII, donde dice, precisamente subraya esto, la ideología es insuficiente para recomponer el medio deteriorado. Así que creo que tenemos que nosotros repensar lo que se dice para dar el mensaje positivo de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos componer. Gracias, Hugo. Yo en eso quería aportar. Había un lema de un exalcalde en Lima, que ya fallecido, no es del último, es de Andrade. Decía, una ciudad no es limpia porque se barre, sino porque no se ensucia. Entonces, ¿eso qué significa? No botes tus papelitos en la calle. Llévalo y bótalo después, ponlo en el basurero de tu casa y bótalo y que lo lleve la baja policía, el camión de la municipalidad. Pero para mí, esa frase que lo puso él como lema de Lima, me parece muy buena y aplicable a todo. Una ciudad no es limpia porque se barre, sino porque no se ensucia. Y creo que eso nos cae a todos. Y lo podemos aplicar en todo. Y a propósito también, no es con leyes que vamos a arreglar, es con mentalidad. Exacto. Y la mentalidad hay que formarla desde niños. Les cuento lo que le ha pasado a mi sobrina, profesora de un colegio nacional. Una niña arroja los papeles triturados, los arroja al piso. Y mi sobrina le dice, recoge, que no voy a recoger, recoge, que no voy a recoger, recoge. Tuvo que recoger. Un poco más y mi sobrina va a la de Muna. Porque los padres de familia vinieron a quejarse de cómo es posible la profesora haya obligado a una niña a recoger los papeles, habiendo personal de servicio en el colegio. Sí. Ah, sí, madre. ¿Nos damos cuenta a qué extremo hemos llegado? Bueno, nosotros felizmente limpiábamos nuestra casa, ¿no es cierto? Uno era hechicero, el otro era del pórtico infierno, el otro era qué sé yo. Y eso para nosotros es lo común. Pero para otros no. Y entonces, ¿qué mentalidad estamos creando en nuestros niños? A ellos les vamos a hablar de ecosistema, de que cuida la tierra, cuida. No, pues ya habrá quien lo arregle. Entonces, démonos cuenta que todo está involucrado. Esto lo hemos aprendido de Don Bosco. Lo más pequeño es importante. La cosita más pequeña, el detalle más pequeño. Hasta ahí nomás.
que de repente también es parte nuestra, que no le enseñamos a nuestros hijos lo que a nosotros nos enseñaron nuestros papás. Porque, por ejemplo, a nosotros nos llamaba la atención el profesor o nos daba nuestros reglazos. Llegabas a tu casa y te quejabas. Ah, tu papá te daba encima. Seguro porque te portaste mal o seguro no has estudiado. Ahora nuestros hijos, nuestros nietos llegan y se quejan al papá y nuestro hijo se va y reclama a los profesores. ¿O no es así? Es que nosotros les hemos cambiado esos valores. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad también, porque no pues, a mi hijo nadie lo toca. Y por eso tenemos tanto vago, pues. ¿O no es así? Ahí nomás. Sí, porque si no te vas a la de Muna. Así es. Yo me acuerdo que cuando el profesor nos iba a tirar un reglazo en la mano, me echaba bastante ajo, le ponía la mano así y se rompía la regla y no me dolía. Todo lo que aprendíamos. No te apodaron mano de piedra. ¿Y te quejabas a tu papá? No. ¿Estás loco? Te caía, te caía. Era triple. Carlitos, quería dar una buena noticia a todos. El padre Martín Cipriano Salazar de Salesiano de Huancayo, él está a cargo de Magdalena. Entonces, el día 10 o 11 nos va a dar una cita para que un grupo de ADES vayamos a conversar con él, hacerle planteamientos, sugerencias de apoyo o de acceso a hacer cualquier actividad ahí. Así que esto lo voy a poner en el portal y a ver cuántos podemos ir. Si vamos un grupito, sería mucho mejor. Perdón, ¿por qué no hacemos una reunión antes para escoger los temas que podemos conversar con él, ¿no? Y todos contribuimos a esos temas, porque de repente no creo que acepte a muchos, ¿no? Pero ya llevamos temas que lo hemos madurado entre nosotros. Ok, está muy bien dicho. Voy a transmitir en el WhatsApp y a ver que todos los que tengan planteamientos los vayan soltando y en una reunión específica los integramos, los estructuramos mejor, ¿no? Sí. Por las fechas no voy a poder acompañarles. Justo no estoy en Lima. 10 y 11 de... A partir del 10 voy a estar fuera de Lima. ¿No dejas una foto? Ah, por supuesto. No, la foto de mis arbolitos que tengo. ¿Dónde es tu casa que has sembrado tus arbolitos? Yo vivo en Huachipa, frente a la Ramiro Prialé. El que va a Chosica por ahí, o a Ñaña, por la Ramiro Prialé, va a pasar por esos arbolitos. Es la única zona donde hay árboles. El que va a Lima está a la izquierda y cuando se viene está a la derecha. Y frente a esos arbolitos está mi casa. No te preocupes, ya caeremos a la hora del almuerzo toda la noche. Sí. No, pues me avisan, entonces yo o adelanto mi almuerzo o lo postergo. Un domingo te podemos visitar ahí para ver si es verdad, ¿no? De repente. No hay problema, si es verdad. Para conocer los arbolitos, para conocer los arbolitos. Hay una canción, El Arbolito, ahí le cantamos. Ahí todo, está. No, sí, puede ser. Y está bonito. Te digo, si tú, el que viene, por ejemplo, de Chosica hacia Lima, va a pasar por la derecha. Es la única zona donde hay arbolitos en la derecha. Qué interesante. Ya.
Bueno. Y eso yo compré las plantas, los he regado con baldes inicialmente, o sea, lo he hecho crecer así, por amor a la naturaleza. Ahí van Tú usas la pista sin semáforo, ¿eh? No, la pista ahí no hay semáforo, pero ¿qué pasa? Yo estoy entre, esos árboles están entre la auxiliar y la principal. Ya. Y ahora pues fácil, ya tengo, antes no había ni auxiliar, estaba en tierra, ahora ya tengo, lo he puesto tubería debajo de tal manera que yo paso mi agua por debajo y lo riego nomás con manguera. Se ve bonito. No, sí es bonito. Una foto. La Para foto que le referencia. puse, sí puede ser. Melanio, el próximo paseo de Hades puede ser allá Huachipa. ¿Por qué no? Por supuesto. Marquito, al arbolito, ¿te acuerdas? Los que puedan, sí. O una reunión, pues de paso que se hace una reunión de una parrillita, algo así. Espacio hay para todos los que vienen, hasta con cuántos carros pueden venir, también hay espacio interior, que nadie les robe el carro afuera. Salazar, que conste en actas, por favor, esa oferta tan interesante. Desde Estados Unidos van a venir en avión. No te preocupes, ya está grabado. Ya haremos el esfuerzo. Grabado ya. No, gracias a Dios sí tengo espacio y bueno, me gusta poner plantas, adentro hay grasa, así que no hay mucha cosa que hacer. Yo hice algo parecido en el parque que tengo al lado de mi casa. Ahí está. Sembré, ¿saben qué sembré? Álamos. Sembré 3, se robaron 2, me quedó 1. Pero, no, pero el álamo va creciendo por debajo por la tierra, ¿no es cierto? Claro. Parece que de la raíz sale otro arbolito, porque sí, como les digo, me sí, quedé sí. con 1 y ahora tengo como 15 acá haciendo, ya hace un montecito ya. Sí, O sea que, como soy ocioso, regué 1 y tengo 15. No, al inicio yo tuve problemas en eso. A mí, algún vecino chiquillo lo paraba pelando mis árboles. Entonces, yo dije, a ver quién gana, él pelando o yo plantando, hasta que ya brotaron bien, ya. ¿Quién ha sido? No sé, sospecho, pero bueno, no sé mejor. Menos mal que no estabas en Ayacucho, porque en Ayacucho se acusaban unos a otros por esos problemas como terroristas. Sí, se lo llevaban. No, el tiempo terrorista era criminal, era bravo. Yo he trabajado en zona terrorista. El 88 en Tocache, donde las zonas quemaban. Y pues no sabías quién llega o era la policía o el ejército o sendero. Sí. Yo estuve el 80 en Huamanga. Ahí iniciaba. El 88 era bravo. Yo fui a reemplazar. Casi como el oeste. Pero bueno, supe poner en su sitio militares y policías. Hasta un general tuvo que ser destituido. En fin, son historias. Bueno, creo que ya llegamos la hora, ¿no? Sí, yo creo que sí, muy agradecido. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias por su atención y esperamos hasta la otra semana, la misa. Muy bien. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, Marcos. Mañana es el evento de la esposa de Salvador. Sí, vamos a tratar de estar. 5 de la tarde, ¿no? Creo que sí. A las 5 sí voy a poder. A las 5 es, a las 5. Posiblemente sí puedo, porque yo ahora en mi parroquia pues soy encargado de la liturgia, así que tengo que estar más pegado ahí. Ya te falta poco para
Y también me programan pues para hacer celebraciones en las capillas que no llega el padre, así que el domingo, por ejemplo, tengo que hacer una. Por eso es que tengo las lecturas diarias, pues. Yo tengo la liturgia diaria, entonces los jueves yo cuando estoy sí lo tengo la liturgia. Qué bien, felicitaciones. Te felicito, sí. Muy bien, padre Melanio. ¿En qué parroquia estás, Melanio? ¿Ah? ¿Cuál es tu parroquia? Ah, Santa María Huachipa. En Huachipa estás ahí. Sí. Ahí está. También lo tenía. Bueno, buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Oye, todos. está bonito el Misti. Muchas gracias, Hugo. buenas El noches. Misti está lindo. Ah, sí. Ah, Muy buen fondo. Y es la plaza de, vamos a decir, la plaza central de mi distrito. ¿Qué? ¿Tú viste Selva Alegre? Cerro Colorado. Ya. Es el Parque Las Américas. Ven acá la Estatua de la Libertad. Las banderas, aquí. ya. Ese es un mapamundi, esa bolita. Exacto. Y aquí estamos viendo América. Y atrás Claro, está el sí, Misti. América, ahí Todas las está. banderas de todos los países de América. Está bonito. muy bien. Bonito. Lo que pasa, don Víctor, que usted vino a Arequipa y no pasó por acá. De cementerio a cementerio es esta conversación. De Campofé a Jardines del Recuerdo en Cerro Colorado. Hacia al otro lado. Al Al otro otro lado. lado. Sí, sí. Está bueno. Bueno, Un abrazo para Muy todos. bien. En Cerro Colorado pelean los toros, ¿no? En toda la campiña. Ah, En toda la bien. campiña. Majes, Chihuahua, Sabandía, Cerro Colorado. Es que hay canchas especiales para la pelea de toros, no es cualquier cosa. Ah, sí. Lo que me duele hablando de Arequipa y me acuerdo de Arequipa, Cajamarca, Huancayo, se está perdiendo toda la campiña. Sí, Se está sí. sembrando, Da pena. en todas partes se está sembrando cemento. Sí, horrible. Lo que pasó en Lima, Se está igual. perdiendo toda la campiña. Yo me acuerdo que del mirador de, ¿dónde es? Anahuara. Sachaca. Sachaca. Claro, una torre. Exacto, Del Sachaca. mirador de Sachaca, yo miraba una linda campiña, se veía. Ahora ya casi no hay campiña. No, pero hacia la parte de atrás de Sachaca, lo que llamamos Tío, todavía hay bastante tierra. Igual Cajamarca ha perdido un una pena. montón de valle. Y así casi todas las ciudades de la costa, de la sierra han invadido los valles. Sí, Arequipa estaba perdido su campiña, tan linda. Pero cuando vengan a mi un casa, yo les voy diamante a hacer guarnecido ver. de perlas, decía Vivanco. Cuando vayamos a Arequipa, ¿qué nos vas a hacer ver? Cuando vengan a Arequipa y me visiten, vamos a poder ver todo lo que todavía queda de campiña. Ya, muy bien. Es decir, desde mi casa hacia el Chachani. No subes al techo. ¿Ah? No subes al También. techo, de ahí miramos. Es que en el 5º piso vive mi hija, o sea que no hay problema. Muy bien, Sí. Hugo. E incluso detrás de mi casa, a espaldas, tengo chacras. ¡Ah, caramba! Sí. O sea, que es uno de los que ha sembrado cemento ahí en las chacras. Yo tengo la culpa. No, pues ya lo encontré sembrado. Lo encontré sembrado, así que ni modo. Pero aquí ha habido una disposición de la municipalidad y de la región que por 12 años no se toque la campiña. Lo malo es que los 12 años ya se van a cumplir. Entonces tendría que haber una renovación. Otra, sí. Porque después de los 12 viene la voracidad, pues, ¿no? Aguantados pues. 12 años comienzan miren, con voracidad. Yo les cuento que
mis abuelitos tenían pues sus terrenos en Yanaguara. Y lógicamente mi mamá heredó el... Y Yanaguara se regaba por las aguas residuales. Bueno, ese sector de Yanaguara se regaba por las aguas residuales de Caima. De Caima, claro. ¿No? Porque la vertiente va hacia ese lado. Y entonces, la huerta de mi mamá, antes de mi abuelito, se regaba con esas aguas. Pero estando en vida mi mamá todavía, y nosotros decimos, esa fue una de las causas de su fallecimiento, más que de su fallecimiento, de una frustración que le vino, ¿no? Porque esa agua corría por un canal entre las casas, que se habían dado la molestia de canalizarlo, mejor dicho, poner tubo de cemento. Y vino un señor que no era de Yanaguara, construyó su casa y cortó el canal. Acudimos al Ministerio de Agricultura y cuanta cosa, porque esos son pues terrenos milenarios, no se sabe desde cuándo estaba esa sequía ahí. Pero el señor que hizo eso era hijo de un célebre parlamentario arequipeño. Y así que nos quedamos con los terrenos sin agua. Y comprenderán que para mi mamá, que ya anciana, era su entretenimiento, ¿no? Que cultivar la ciruela, que las plantas. ¿Y saben quién era este señor? El hijo de Horacio Ceballos Gámez. Lo conocen, ¿no? Sí. Claro, pues. Lo conocen. Súper. El revolucionario. Exacto. Cortando con la tradición milenaria de Yanaguara, que era una tierra de, como comentamos con Norato una vez, una tierra de huertas y huertones. Así es. Muy bien. Así que cuando sucede eso, ¿qué vas a hacer con la tierra? Pues construyes nomás. No siembra queda, cemento nomás, ya no queda otra, pues. No queda otra. Más. Porque las aguas tienen que discurrir por una sequía y la sequía corre por los campos. Si alguien interrumpe, se malogró todo. Chao. Así es. Un abrazo. Ya les malogré la noche. Un abrazo a todos. Bueno. Feliz día de trabajo. Ya, gracias. Nos vemos.